Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura. Un día como hoy de 1898, el Congreso de los Estados Unidos aprueba finalmente la anexión de Hawái. Los Estados Unidos habían estado metiéndose desde muy temprano en Hawái. Las islas Hawái, llamadas en una época sándwich, habían sido exploradas por el capitán Cook a fines del siglo XVIII, pero los balleneros norteamericanos y los misioneros norteamericanos y los comerciantes norteamericanos que vinieron luego se fueron infiltrando en Hawái desde comienzos del siglo XIX y prácticamente habían convertido a Hawái desde mediados del siglo en una suerte de protectorado. Allí había una dinastía que gobernaba, pero el poder de los norteamericanos quería ya convertir a esas islas en territorio norteamericano, por lo menos en un protectorado formal. En 1878-79 le impusieron al rey hawaiano Kalakaua, le impusieron una constitución que llamaron la constitución o que llaman los historiadores la constitución de las bayonetas. Se le impusieron por la fuerza, en la cual se establecía un régimen censitario, se excluía del voto a quienes no eran hawaianos ricos o quienes no eran norteamericanos. El rey tuvo que aceptar esa constitución, pero un poco después, cuando el rey muere, lo reemplaza su hermana, Liliuokalani, y Liliuokalani trata de desmontar el poder de los norteamericanos, echar atrás esa constitución, e inmediatamente los norteamericanos se enfrentan a ella. Esto ocurre en 1891. A partir de entonces, los norteamericanos, que controlan prácticamente toda la economía, la producción de azúcar, la producción de piña de Hawái, deciden entonces promover la anexión a los Estados Unidos. Dan un golpe de Estado en 1893, derrocan a la reina y piden la anexión a los Estados Unidos. Quien gobierna en los Estados Unidos es el presidente Cleveland, y el presidente Cleveland no porque fuera exactamente antiimperialista, pero sí porque en los Estados Unidos todavía para esos años se estaba discutiendo si los Estados Unidos asumían abiertamente el imperialismo o no. La invasión de México después de todo se justificaba como la invasión de un país contiguo, de un territorio que ellos podían decir que estaba en disputa y que era vecino de ellos. En el caso de Hawái, una isla situada allá en el medio del Pacífico, bien lejos de los Estados Unidos, no era fácil justificar esa invasión y había un cierto sentimiento imperialista en los Estados Unidos. El presidente Cleveland manda a hacer una investigación al respecto y la investigación muestra que el cónsul norteamericano Stephens y los grupos que controlan el comercio, el azúcar, la piña, entre ellos el señor Dole, que es el primo hermano del otro señor Dole, que llamaron luego el rey de la piña, y que es quien controla todavía a través de sus herederos toda la producción de piña de Hawái. Las piñas Dole, los enlatados Dole de piña, estaban metidos en esa conspiración y el informe mostró la conspiración. La reina Liliuokalani le había pedido al gobierno norteamericano que aclarara, que explicara lo que había pasado, y finalmente se echó atrás, no se aprobó la anexión en 1893, pero se dejó ya al mismo gobierno que había dado el golpe y la reina Liliuokalani quedó fuera del poder. Luego se aprobó en 1800, luego del gobierno de Cleveland viene al poder McKinley, y McKinley sí es un abierto imperialista. Allí se aprueba una política proteccionista, que siempre ha sido la política de los Estados Unidos, para imponerle al azúcar importada una tasa. Y entonces los anexionistas se basan en ese argumento para decir que la mejor forma es que se anexen a los Estados Unidos, porque así no tendrían que pagar la tasa y no se ve afectada la economía hawaiana. La conspiración pues sigue en marcha y finalmente va a dar resultado en 1898. En 1898 se produce en los Estados Unidos un cambio brutal desde el punto de vista de la aceptación formal del imperialismo. Los Estados Unidos, que todavía se apoyaban en que ellos habían sido colonia, que ellos no eran distintos a los europeos, finalmente asumen el imperialismo como política, lo asumen abiertamente, y en ese contexto es que se produce justamente la guerra con España que va a derrotar a los revolucionarios cubanos que estaban a punto de lograr la independencia, de derrotar a los revolucionarios filipinos que también estaban a punto de lograr la independencia, y así los Estados Unidos se apoderan de Cuba, se apoderan de Puerto Rico, se apoderan de las Filipinas y se apoderan también definitivamente de Hawái. Es decir, el Congreso de los Estados Unidos aprueba finalmente la anexión de Hawái. Y yo quiero terminar este comentario corto leyendo fragmentos de un texto, que es un texto antológico de la historia de los Estados Unidos,
Es un texto de Beveridge, el luego senador Beveridge, que en ese entonces todavía no lo era, Albert Beveridge, que se titula La Marcha de la Bandera, título que le puso él mismo. Y esto es un canto al imperialismo, verdaderamente, y al racismo norteamericano. Yo voy a leer fragmentos porque el texto es muy largo, lo pueden encontrar, quienes quieran leerlo, lo pueden encontrar en este texto que está aquí, que es una antología de documentos fundamentales de la historia de los Estados Unidos, y entre otras cosas dice así: poderoso es el pueblo que Él, es decir, Dios, ha plantado en esta tierra, pueblo que ha brotado de la sangre más egregia de la historia. Gloriosa es la historia que nuestro Dios ha dado a su pueblo elegido, los Estados Unidos. Heroica historia con fe en nuestra misión y nuestro futuro. Y dice aquí más adelante: nos ha otorgado Dios ciertos dones más allá de nuestros desiertos, señalándonos como el pueblo de su favor, solo para pudrirnos en nuestro propio egoísmo, en tanto hombres y naciones que deben tomar a la cobardía por compañera y al ego como su deidad, como lo han hecho China, India o Egipto. La oposición nos dice que no hemos de gobernar a un pueblo sin su consentimiento. Respondo: la regla de la libertad, según la cual todo gobierno justo deriva su autoridad del consentimiento de los gobernados, solo se aplica a quienes son capaces de gobernarse a sí mismos. Gobernamos a los indios sin su consentimiento, gobernamos nuestros territorios sin su consentimiento, gobernamos a nuestros hijos sin su consentimiento. ¿Cómo saben que el nuestro será un gobierno sin su consentimiento? ¿El pueblo de las Filipinas no preferiría acaso el gobierno justo, humano y civilizador de esta república a la regla salvaje y sanguinaria de saqueo y extorsión de la cual los hemos rescatado? Y luego dice: si pueden supervisar protectorados los europeos, también podrán hacerlo los Estados Unidos. ¿Por qué es más difícil administrar Hawái que Nuevo México o California? Ambos cuentan con una población salvaje y extranjera. Ambos estaban más lejos de la sede del gobierno cuando pasaron a nuestro dominio de lo que en la actualidad están las Filipinas. La marcha de la bandera. En 1789 la bandera de la República ondeó sobre 4 millones de almas y ha seguido marchando y ocupando nuevos territorios, y termina con esta frase inolvidable, con este párrafo inolvidable. El océano no nos separa de las tierras que son nuestro deber y nuestro deseo. Los océanos nos unen, los ríos nunca serán dragados, los canales nunca serán reparados, el vapor nos une, la electricidad nos une, los elementos mismos están ligados a nuestros destinos. Cuba no es contigua, Puerto Rico no es contiguo, Hawái y las Filipinas no son contiguos. Los océanos los hacen contiguos y nuestra marina los hará contiguos. Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura.